Buenas, gente. Buenas, ¿cómo les va? Sexto, esto es para sexto. Señores, filosofía. ¿Se ve de ahí? Después me van a contar ustedes si se ve. Yo voy a hablar un poco por acá, sí. Así se ve. Vamos a reflexionar un poquito, un ratito, ¿sí? Acerca de los trabajos y acerca de esta palabra, que es importante, ¿sí? Filosofía. La mamá, la madre, la más viejita de todas, filosofía, la madre de todas las ciencias. ¿Cómo andan? Bueno, espero que bien. Yo acomodo mis cosas, tomando un poquito de agua para charlar con ustedes. Sobre todo, lo que me interesa comunicarme hoy es con el sexto, quinto de filosofía de nuestra secundaria 12, ¿sí? El rancho, para los que trabajamos ahí hace ya un tiempito largo y para ustedes también. Bueno, ¿cómo están? Esperemos que bien. Esperemos que estén cuidándose en casa, cumpliendo con la cuarentena, saliendo solamente lo necesario, y si no, no salgan, quédate en casa. Es lo que hay que hacer para cuidarnos y volver a la escuela lo antes posible. Les comento que yo les mandé una notita al Classroom, que de hecho había 0 alumnos, 0, ahora por suerte, y porque se empezaron a enterar, cosa que eso también está bueno. Yo me comuniqué con la escuela, me comuniqué con los preceptores, con Emilce, que es su preceptora de este año, y también con Susana, que es la directora de la escuela. Me comuniqué para ver las mejores maneras de llegar a ustedes. Así que hoy tenemos una clase de repaso del trabajo que ustedes hicieron, del trabajo que tienen que empezar a entregar. Recuerden que los trabajos se entregan, se corrigen, van con nota, como si estuviéramos en la escuela. Los trabajos que ustedes envían son calificados, tienen nota, y es importante que los empiecen a enviar. De hecho, ya una compañera de ustedes, Jimena, me envió su trabajo. Así que gracias, Jimena, de acá, toda la buena onda para que los trabajos empiecen a llegar, ¿sí? Después, el otro dato también que vamos a tener a partir de la próxima charla es la lista con los nombres de todos ustedes. ¿Por qué? Les cuento breve, así arrancamos con el repaso de hoy. La única clase que yo tuve con ustedes, antes de empezar con este drama de la pandemia y la cuarentena y demás, fue una alumna sola ese día. No fue nadie más, fue una alumna sola, porque estaban cerrando la matrícula, porque había otros alumnos que aún no habían terminado su inscripción, y porque había alumnos que también estaban por pasar de quinto a sexto. Así que la lista definitiva suponemos que estará esta semana. Así que ya la próxima charla, la próxima clase que vamos a tener así por video, vamos a tener ya los nombres de ustedes y vamos a trabajar mucho mejor. Por otro lado, les cuento que la clase yo las voy a subir al YouTube también, y las voy a comunicar en el Classroom, donde cuales ustedes ya hay varios alumnos que se han ingresado al aula virtual. Es importante que se empiecen a familiarizar con eso. Si no, van a ver que en los trabajos, en el Word, en el archivo escrito que yo les envío, van a ver que arriba aparece el correo electrónico mío, valentingoró01@gmail.com o @gmail, ¿sí? .com, lo digo más acentuado para que se entienda. Bien. Yo les escribí una nota ayer y les dije que íbamos a charlar de varias cosas que tienen que ver con el repaso del trabajo que hicieron. Todavía no les voy a dar una actividad nueva hasta que no terminemos el repaso de este trabajo. Ya tienen el texto, no solo el del trabajo, sino tienen más textos de los temas que al final de esta charla de hoy yo les voy a dejar anotaditos. Cuando compartimos la pizarra, la van a ver que yo voy a aparecer acá en un cuadrito arriba, y van a aparecer la pizarra blanca, y yo les voy a escribir ahí las notas fundamentales que tienen que pasar a la carpeta. ¿Está bien? Eso por un lado. Por otro lado, hablaremos hoy entonces de 4 elementos de repaso que ustedes tenían que charlar y empezar a trabajar con el tema del trabajo de filosofía, ¿sí? En principio, tenemos que charlar del concepto de filosofía. Hay muchos conceptos. Hoy vamos a trabajar uno que no necesariamente es el único ni el mejor, sino que es el de aproximación a que tienen ustedes ahora en sus notas, en sus carpetas, y para que lo empiecen a comprender también. Esa es la intención. Otra cosa que necesito cuando vean la clase en video, que me hagan un comentario, si se escucha, si se entiende las cosas que vamos a ir charlando y tomando nota, ¿no? Eso por un lado. Bien.
4 cosas tenemos que tener en cuenta hoy. En principio, el concepto de filosofía, ¿sí? En segundo lugar, ¿cuáles son los motores? ¿Cuáles son las cosas o los elementos fundamentales que llevan al ser humano, a nosotros, a hacer filosofía, a filosofar, como seres humanos? Recuerden que somos los únicos seres que podemos hacer esto. El resto de los seres vivos no puede hacer filosofía. Ya después vamos a ver por qué. Porque nosotros tenemos un componente muy esencial, que es que podemos razonar, podemos establecer elementos que tienen que ver con entender una razón pasada para entender un argumento presente y ese presente volcarlo en algún aspecto de la realidad, porque nosotros somos seres simbólicos. Por eso yo hablo con ustedes y nos podemos comunicar, porque hablamos el mismo lenguaje y ese lenguaje tiene símbolos. Por lo tanto, esos fonemas que ustedes escriben, las letras, los caracteres que usamos todos los días, son parte de nuestro círculo de comunicación, de las cosas que nos podemos comunicar. Si bien el resto de los seres vivos se comunican utilizando otros lenguajes y otros idiomas, no tienen las capacidades que tenemos nosotros, sí, de razonar, razonar nuestras propias acciones. Por eso podemos hacer filosofía en principio, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Con respecto al trabajo, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros teníamos en principio que hacer varias actividades? Para entender entonces, con respecto a la filosofía, con respecto a este concepto que ustedes tienen que empezar a anotar, por eso les hice el cartelito hoy, que estoy yo dibujado abajo con mis anteojos, tiene que ver con entender que la filosofía en principio es una palabra compuesta, es una palabra que tiene 2 vocablos, ¿sí? Es una palabra que tiene 2 cosas. Y yo voy a compartir la pantalla con ustedes y van a ver ustedes que cuando yo comparto la pantalla voy a aparecer acá arriba, voy a aparecer arriba, van a ver que yo voy a aparecer acá, mientras comparto la pantalla aparezco acá. Le pongo la mano, aparezco acá, mirando de mi lado. Si yo miro de mi lado de la pantalla estoy arriba, en el margen superior, estoy arriba. Ahora me voy a correr un poquito hacia arriba para que se vea mejor, acá, y voy a poner el cuadro de texto de este lado, lo voy a poner acá arriba y lo voy a abrir para poder escribir y que a ustedes les quede después las notas de la carpeta. ¿Bien? Esto es en principio. Yo lo voy a extender y van a ver cuando aparezca el cuadro aquí, van a ver que vamos a escribir de este lado. Decíamos entonces, ¿sí? Filosofía en su momento, palabra que nos lleva a entender filosofía, dijimos que era una palabra compuesta, no es una palabra que tenga un solo sentido, de hecho tiene muchos, después lo vamos a ver, pero en principio es una palabra compuesta. Las palabras compuestas, entonces, tienen en principio varias partes, está unida la filosofía, ¿bien? Como palabra hablo, ¿no? Como vocablo. Después vamos a ver las acepciones que nos faltan para comprender mejor. Que no hay una sola, recuerden, hay muchas definiciones, se ha escrito y se escribe mucha filosofía, cosa que tenemos que seguir celebrando, porque eso reconstruye nuestra manera de comprender el mundo y la realidad. Por eso es importante esta materia para la reflexión del todo, para ver la totalidad, cómo nosotros nos manejamos con esa totalidad desde lo que podemos pensar. Tengan en cuenta que nosotros podemos pensar, no podemos estar sin pensar. Cuando avancemos un poco en nuestras charlas filosóficas, vamos a hablar de un filósofo francés, para mí uno de los más grandes que ha dado la filosofía en Occidente, que es Jean-Paul Sartre, que era francés, y que él dijo en su momento que estábamos condenados al pensamiento. Esto significa que tenemos que pensar, la capacidad nuestra de pensar la totalidad, y la totalidad se piensa. Después vamos a ver cómo funciona esto. En principio no es para confundirse, sino para empezar a comprender el mundo del pensamiento, el mundo de la filosofía a través de lo pensado, a través de lo que uno puede razonar. Esa es la intención. La filosofía entonces es una palabra compuesta. ¿Cómo está compuesta la filosofía? Por 2 vocablos. En principio, filo, ¿sí? Que después vamos a ver cómo se escribe con PH, de acuerdo también a los griegos. Nosotros lo pasamos directamente al castellano para que ustedes lo anoten en carpeta. Filo tiene que ver con el amor, ¿sí? No el amor en sentido como lo entendemos nosotros, el amor físico,
o el amor vinculado con la eroticidad hacia el otro, sino el amor vinculado al saber, el amor vinculado al conocimiento. Por eso filo viene de amor, ¿bien? Y en la otra palabra de lo que está compuesto la filosofía es Sofía, ¿sí? Que no es el nombre directo de una persona, sino como vocablo, como extensión. Entonces, filosofía tiene filo por un lado, que es el amor, es decir, el amor al conocimiento, el amor al saber, y por otro lado tiene Sofía, que la traducción más sencilla para entender esto es sabiduría. Entonces, la filosofía en principio, nosotros habíamos dicho que era la madre de todas las ciencias, pues ustedes lo anotan, y también habíamos dicho en este caso que es amor a la sabiduría. ¿Cómo tomamos la sabiduría? Entonces nosotros la tomamos como el amor al saber. Bien, el amor al saber, al conocimiento. Y acá hay algo fundamental que ustedes después toman nota más prolijito en sus carpetas, que tiene que ver que el filósofo no cree que sabe. Después vamos a hablar de un filósofo importantísimo de la filosofía oriental, que fue Sócrates. Él siempre dijo, no, yo solo sé que no sé nada. Es decir, nosotros somos conscientes de todo lo que nos falta aprender, porque el ser humano nunca termina de aprender. Nosotros somos finitos, vivimos poquito, y ese poquito que podemos vivir en nuestro bendito planeta, lo aprovechamos para hacer estos recorridos, según la filosofía, para ir hacia la búsqueda de ese conocimiento y a la búsqueda de ese pensamiento, de esos argumentos. Por eso el amor a la sabiduría, amor al saber, al conocimiento, ¿sí? Esta relación, ustedes también tienen que ver con que la filosofía, como madre de todas las ciencias, en principio tiene un nacimiento, tiene un porqué, porque somos nosotros los únicos que podemos hacer filosofía. Somos nosotros, lo anoto acá si ustedes lo tienen, somos nosotros, los seres humanos, los que hacemos filosofía. Bien, el filósofo entonces en principio no cree que sabe. El filósofo sí ama el saber, ama esa búsqueda, ese camino que lo lleva a su racionalidad, a comprender la totalidad de lo que puede pensar con él y con los demás, ¿sí? Dentro de esta manera de pensar nosotros, somos los que podemos hacer filosofía. El resto de los seres vivos todavía no puede. Y como no tiene la capacidad de razonar, es muy complejo que pudiera hacer filosofía. Nosotros, como podemos razonar, sí podemos. Eso después vamos a hacer un cuadrito para que quede graficado, clarito, en sus carpetas, ¿no? Somos nosotros, los seres humanos, los que hacemos filosofía. Ahora, ¿qué nos lleva? ¿Qué nos lleva? Hay un gran elemento que vamos a usar durante el año, que es la pregunta. La filosofía siempre interpela la realidad, le pregunta, la cuestiona todo el tiempo. Si hay algo que hacen los filósofos es cuestionar la realidad, preguntar siempre. Entonces, ¿qué nos mueve a filosofar? Yo anoto la pregunta acá. ¿Qué nos mueve a filosofar? ¿Qué nos hace hacer filosofía? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta para hacer la filosofía? Y acá aparece un filósofo, que ya es del siglo XX, es contemporáneo, pero que en su momento alemán era, ya que falleció hace unos años, que se llamaba Karl Jaspers. Yo lo noto acá, Karl con K y Jasper con J. ¿Sí? Era alemán, los alemanes tienen un lenguaje bastante complicado, por eso escribir sus nombres a veces cuesta un poquito, pero ustedes tomen nota, así lo podemos escribir lo mejor posible. Jasper entonces estableció en su momento, investigando mucho y reflexionando mucho acerca de la filosofía, era un gran lector, un gran filósofo, también docente alemán, se dio cuenta de que había motores. Jasper lo que nos intentó mostrar en sus escritos es que hay motores que nos llevan a la filosofía, y esos motores son tres, ¿sí? Lo que hizo Jasper fue que intentó establecer los motores que llevan a la filosofía. Y esos motores son tres. Recuerden eso, que esos motores son tres.
Yo voy a subir un poquito las notas, así ustedes después las notan con más prolijidad, y a mí me queda un poquito más de espacio. Los motores entonces son tres. ¿Qué significa esto? Que hay motores que nos llevan a la filosofía, maneras, formas de establecer el pensamiento, ¿sí? Jasper dijo entonces que hay tres motores. ¿Cuáles son esos tres motores que llevan a la filosofía? Son tres. Ustedes lo tienen en el texto. Son tres motores o momentos. Estos momentos son los que llevan, lo que nos llevan a las personas a hacer filosofía. Esos tres motores o momentos son, yo lo pongo acá para que ustedes lo tengan ahí anotado, ¿no? En principio, la duda. Tengan en cuenta esta palabra que vamos a hablar bastante acerca de la duda, sobre todo cuando empecemos a analizar a un filósofo que cambió la filosofía racional de Occidente para siempre, que fue René Descartes, pero vamos despacito, ¿no? A no desesperar y a ir comprendiendo estos primeros pasos. En principio, ¿qué tenemos? La duda. ¿Cuándo aparece la duda? La duda aparece cuando tomamos conciencia de nuestras inseguridades, cuando tomamos conciencia de lo poco que podemos saber en realidad, porque el ser humano es finito, entonces podemos aprender muchas cosas, sí, pero en realidad nunca vamos a llegar a la totalidad. Ahora, cuando aparece algo que nos hace dudar, cuando aparece algo de lo que no estamos seguros, aparecen, digamos, estos momentos en donde uno se empieza a preguntar por esas cosas, ¿sí? Aparece la duda, porque tomamos conciencia de la inseguridad del conocimiento humano. Tengan en cuenta entonces esto para anotarlo. Se toma conciencia de lo que uno no sabe, entonces eso que no sabes te hace dudar, te hace empezar a preguntarte a vos qué cosas tenés o cuáles son los motores que a vos te llevan a un pensamiento filosófico. Y recuerden que el filósofo, otra relación fundamental es que el filósofo siempre se hace preguntas, el filósofo siempre cuestiona la realidad. Eso es lo que diferencia quizás de otras realidades que vamos a ir viendo después con tiempo. La duda en principio, primer motor de la filosofía, primer elemento que uno lo lleva a entender, a tomar conciencia de la propia inseguridad de lo que no sabemos, de lo que no podemos poner en palabras. Un ejemplo simple es cuando ustedes les preguntan algo y ustedes lo entienden desde el punto de vista racional en su mente, pero les cuesta expresarlo con palabras. Vieron que uno dice, lo entiendo, pero me cuesta explicar cómo. Bueno, en ese cómo, en esa duda, hay un momento un poco más profundo, pero para ponerles un ejemplo simple, el cómo explicar algo muchas veces tiene ciertas dudas, ciertos momentos en que uno duda y dice, ¿estará bien? ¿Será correcto? ¿Lo estaré explicando bien? Ahí están, digamos, los primeros momentos en que uno entra con estas particularidades del pensamiento, ¿sí? El primer motor entonces es la duda. La duda entonces nosotros tomamos conciencia, ¿sí? Tomamos conciencia de nuestras inseguridades. Y estas inseguridades se toman con respecto al conocimiento, es decir, con respecto a las cosas que no podemos saber, con las cosas que no podemos saber del todo. Esa es la intención. Entonces, tomamos conciencia de nuestras inseguridades. El otro tema que hay que tomar en cuenta también es el asombro. El otro motor que tenemos nosotros es el asombro. El asombro, digamos, es la otra particularidad que tiene la filosofía cuando nosotros entramos en un momento en el cual hay elementos que sorprenden y que nos llevan a nosotros no solamente a dudar, sino también a quedar fascinados ante un aspecto de la vida que deseamos entender, ¿no? Esto es sorpresa. Sorpresa ante eventos de la vida, ¿no es cierto? Entonces, repasando un poquito hasta acá, tengan en cuenta también esto de ponernos en su momento a comprender un poco mejor cómo funcionan
elementos, ¿no? Cómo funcionan estos elementos de la filosofía y de las cosas que vamos a ir anotando. El otro punto también, o carácter fundamental, hace referencia a las situaciones límite, es decir, las cosas que a nosotros en su momento no podemos resolver de la mejor manera porque son fundamentales, ¿sí? Establecen nuestros límites. Las situaciones límite establecen que nosotros hay cosas que no podemos resolver ni de manera inmediata ni de manera inmediata. Por ejemplo, no podemos no sufrir. No sé si me explico. En algún momento de nuestra vida vamos a sufrir, ¿sí? No podemos no sentir angustia ante la pérdida de un ser querido, ante una frustración, ante elementos que no conocemos, ante situaciones que tenemos que resolver y que nos ponen en una situación de mucho estrés, de muchos convenios con nuestro interior, ¿sí? Nosotros no podemos, de alguna manera, esquivar toda nuestra vida esas situaciones. En algún momento nos va a pasar, vamos a vivir situaciones límite, o si no, seguramente ya han vivido alguna ustedes. Estas situaciones límite también nos interpelan, también nos hacen preguntar cómo hacer con estas determinadas cosas. ¿Qué hacer, mejor dicho, con esto? ¿Bien? Esto por un lado. Por otro lado, voy a intentar acá, con esto que tienen ustedes de este lado, ¿sí? Directamente compartir un cuadro de texto, ¿sí? Y tener en cuenta también las posibilidades de y seguir comunicándonos con ustedes, ¿no? Bien, voy a cerrar acá, aparezco de vuelta aquí en grande, después vamos a volver a compartir la pizarra, para tener en cuenta lo que vimos hasta acá. Filosofía, entonces, amor a la sabiduría. No el amor en términos físicos o en términos eróticos, como nosotros lo comprendemos mejor, sino el amor al conocimiento, a esa búsqueda por comprender mejor la totalidad de lo que podemos pensar. Recuerda que nosotros somos sujetos que piensan, ¿sí? Somos seres humanos que pensamos y razonamos toda esta realidad que a cada uno le toca vivir con respecto a su manera, ¿no? Los pasos que tenemos que entender, los motores que nos llevan a la filosofía. El primero tenía que ver con el asombro, ¿se acuerdan? El segundo tenía que ver con la duda y el tercero con las situaciones límite, o duda, asombro y situaciones límite. No tiene un orden establecido, pero sí tomen en cuenta esos tres principios, ¿sí? Por un lado, la duda, decíamos que nosotros cuando tomamos conciencia de algo que no sabemos, empezamos a dudar e a ir en esa búsqueda de ese conocimiento que queremos hacer. Por otro lado, el asombro, ¿se acuerdan ustedes que yo les comentaba hace un ratito? Que la realidad muchas veces nos sorprende, muchas veces nos toma de sorpresa una situación o varias situaciones que se encadenan en su momento, y esto genera búsqueda de entender por qué nos pasó esa situación, entender qué es lo que nos está pasando. Y lo otro tiene que ver con las situaciones límite. Cuando tomamos conciencia de que hay cosas que nos van a pasar, que hay cosas que el ser humano va a vivir y que no puede evitar. Por ejemplo, no podemos no sentir angustia en algún momento. Por ejemplo, no podemos no sufrir. Por eso les puse dos ejemplos simples para que se entiendan. En algún momento va a pasar. Entonces, cuando suceden estas cosas, que uno se interpela, se pregunta a sí mismo, después vamos a ver las diferencias entre una pregunta común y una pregunta filosófica. Las preguntas en la filosofía hacen referencia a esta interpelación, a esta búsqueda interna de entender esa totalidad a través de lo pensado, a través de cómo nosotros podemos utilizar nuestro pensamiento, que es la mayor herramienta que podemos tener los seres humanos, ¿no? El otro elemento que había que tomar en cuenta es el nacimiento de la filosofía en la Grecia antigua. ¿Se acuerdan? En su momento ustedes, voy a volver a compartir pantalla, en su momento ustedes habíamos charlado acerca de estas cosas. Voy a borrar acá un poquito, así no hacemos lío. Y con respecto a estas cosas, nosotros habíamos dicho en su momento que cuando hablamos de filosofía, hablamos de dos maneras o de comienzos. Yo lo escribo acá, comienzos de la filosofía en Occidente. En algún momento la filosofía, ¿sí?, se volvió una actividad racional. En algún momento, si bien filosofía hacemos todos los seres humanos,
en algún momento se volvió una actividad racional. En algún momento la filosofía se volvió una actividad racional. ¿Bien? Cuando ustedes lean la palabra racional, siempre en sus mentes hagan una analogía o una igualación, que yo la pongo acá en la pizarra, que tiene que ver con la razón. Cuando nosotros hacemos actividades racionales, utilizamos el mecanismo de la razón, ¿sí? Se volvió una actividad racional. ¿Cuándo empezó esto? Aproximadamente en Occidente. Nos ubicamos en una ciudad. Los comienzos fueron en Grecia. Lo pongo en mayúscula para que ustedes la noten mejor. Los comienzos fueron en Grecia, en la Grecia clásica. Y acá estamos en el siglo VI. Yo lo pongo en números romanos, y se los pongo entre paréntesis para que ustedes pongan el 6. Siglo VI. Cuando ponemos AC, ponemos antes de Cristo para los supuestos católicos de Occidente o antes del presente, ¿bien? Antes de Cristo, entonces, en la Grecia clásica, siglo VI. Ahí tenemos más o menos ubicados los comienzos de la filosofía en Occidente, ¿sí? 3000 años más o menos. Con estas primeras aproximaciones, la filosofía, como madre de todas las ciencias, como amor a la sabiduría, empezó a ser una necesidad. Y cuando comienza a ser una necesidad, lo anoto por aquí, cuando comienza a ser una necesidad, ¿sí? Ya se transforma en una explicación, lo anoto acá si se entiende, racional. Una explicación racional, en la cual es una actividad. La filosofía, en principio, también es una actividad. No solamente la mamá de todas las ciencias, sino para hacer filosofía hay que estar muy activo mentalmente y preguntando e interpelando la realidad como la podemos pensar, como hablábamos hace un ratito. Se transforma en una explicación racional, con el uso de la razón. ¿Estamos hasta acá? Cuando esto empieza a ser racional, supera el otro aspecto, supera el otro aspecto. El otro aspecto hace referencia al mito, a la figura del mito, a la explicación mítica. Acá aparece una palabra que vamos a charlar bastante en filosofía, sobre todo en la antigüedad, que es el mito. ¿Qué era un mito? ¿Se acuerdan que en su momento hablábamos, no? El mito, los mitos, son explicaciones también, pero que le otorgan a la naturaleza una decisión a partir de figuras míticas. A partir de figuras míticas. Los griegos a todas las figuras míticas le decían dioses. Capaz que en algún momento deben haber visto alguna peli a donde se hablaba justamente de los dioses griegos. Afrodita, Zeus, después vamos a hacer un cuadrito con eso si lo conocen. Los principales dioses griegos del famoso panteón de Atenea, la Acrópolis, Grecia. Después vamos a charlar un cachito de eso, también con algún material en video para que lo conozcan. Estos dioses, cuando un argumento no entraba en las capacidades racionales que tenían las personas, siglo VI a.C., eso se le otorgaba un pensamiento mítico. Se intentaba explicar la naturaleza a través de un relato, y dentro de ese relato fantástico, o de ese relato con componentes espirituales, se asociaba estas decisiones de la naturaleza, estas cosas que sucedían, a la decisión de los dioses, a la decisión de esas figuras míticas que están por encima de nosotros. Me pongo la mano acá en la cabeza para que se entienda. Están por encima de nosotros, ¿sí? En cambio, cuando la filosofía se transforma en una explicación racional, ahí supera el otro aspecto, el aspecto del mito. Cuando establecemos que la filosofía supera este primer pensamiento mítico, hace referencia al siglo VI a.C., aproximadamente, ¿sí? Algunos dicen siglo VII, algunos dicen siglo VIII, siglo VI, pero más o menos nos ubicamos en ese espacio temporal antes de Cristo, ¿no? Hace 3000 años aproximadamente. Ahí aparecen
la figura de otro grupo o conjunto de filósofos que después vamos a ver nosotros, que son los sofistas. Después nos vamos a enterar eso, cómo funcionaba y a qué se refería, ¿no? Por el momento ustedes anoten ahí que son filósofos de la antigüedad. Filósofos de la antigüedad. Anoten eso, así ustedes lo tienen ahí también reflejado. Repasando hasta acá, entonces, así ya los dejo tranquilos, cuando hablamos de la filosofía y su nacimiento en Occidente, nos ubicamos más o menos en el siglo VI a.C., hace 3000 años, y cuando la filosofía comienza a ser una necesidad, cuando se transforma en una explicación racional, supera la figura del mito, que eran las narraciones con las que los antiguos se explicaban cómo funcionaban las leyes de la naturaleza, y cuando eso se supera por un argumento racional, nace la posibilidad, la necesidad de establecer leyes, que como vieron ustedes en una parte del trabajo que tienen para hacer, yo les había preguntado en su momento, la filosofía y la ciencia buscaban ofrecer explicaciones racionales acerca de la naturaleza de las cosas que podemos realizar y pensar. Aquí, ustedes cuando trabajan con el texto, a partir de la página 20 por ahí, van a tener los datos necesarios como a poder ir construyendo estos razonamientos. Igual siempre les pido que me escriban, tienen el Classroom, tienen el correo electrónico para escribir dudas, para consultar y para tener un buen desarrollo de la materia. Otra cosa que también les quiero avisar antes de cerrar nuestra charla de hoy, hace referencia a que empiecen a comunicarse y empiecen a enviar sus trabajos. Recuerden que los trabajos se califican, tienen nota para el trimestre, y por otra parte también les pido que se cuiden, a lavarse las manos, a quedarse en casa, a hacer las tareas de la escuela cuando se pueda, darle un poquito de bolilla a los profes, hola, estamos acá, escribiéndonos de vez en cuando para comunicarnos y crecer. Sí, a medida que se van integrando, tengan en cuenta ver las charlas, ver las clases, tomar nota, pueden escucharlo las veces que quieran, va a estar publicada en YouTube con un video público, y yo también voy a publicarlo en el Classroom para que ustedes lo puedan ver desde el celu o en casa cuando puedan. Así que les mando un saludo grandote, cuídense, lean las clases, lean el texto, que después vamos a avanzar sobre estas cosas, y a su vez también les dejo la inquietud para la clase que viene de 2 argumentos o 2 condiciones que tenemos que ver, ¿no? Van a ver ustedes que termina el texto que están trabajando a partir de la página 20 y empiezan los problemas de la filosofía. Vamos a charlar y detenernos un poquito en eso. Y también yo les puse en el texto que ustedes tienen en el PDF, les puse un fragmento de un capítulo 5 que habla de René Descartes, habla de la filosofía del método, el inventor, si se quiere, el primero después de los filósofos griegos, ya un filósofo. Descartes fue filósofo directamente en los comienzos de la modernidad, del siglo XV, podemos hablar de él con más detalle, pero comiencen, digamos, a ver un poquito esto del método en filosofía. La clase que viene vamos a hablar de los problemas de la filosofía, qué diferencia hay entre un problema filosófico, un problema normal o común, por qué un problema puede ser filosófico o no, vamos a charlar de esas cosas, vamos a diferenciarlo, y también vamos a seguir un poquito avanzando con la historia de la filosofía, sobre todo la filosofía de la Grecia clásica, en la antigüedad, conociendo y empezando a conocer a los 3 grandes, enormes representantes de la filosofía occidental, que fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. Así que les mando un abrazote a lo lejos, un abrazote virtual, tocamos la campana, para que ustedes vayan al recreo, para que ustedes descansen, cuídense mucho, ¿sí? Saludos.